Tipología textual y arquetipos textuales. En el momento en que un escritor va a crear un texto, pasa por un proceso. Dentro del proceso inicial, que es el de planeación, y el proceso secundario, que es la composición y revisión del texto, el escritor debe tener conocimiento de la tipología del texto que desea realizar. Para esto debe saber acerca de las diferentes divisiones o tipos de texto. En el siguiente recuadro exponemos las diferentes tipologías textuales de acuerdo a tres funciones principales. La primera función es la función representativa o informativa. Estos textos son aquellos que permiten representar el mundo y construir el conocimiento. También tenemos una subdivisión, que son los arquetipos, más adelante lo explicaremos de mejor forma. Encontramos dentro de los informativos los arquetipos descriptivos, expositivos o argumentativos. De acuerdo al género o tipología de discursos, están los discursos científicos, técnicos, los textos religiosos, y más adelante podemos ver los tipos de escritos específicos de acuerdo a su uso. La segunda función es la función expresiva. Encontramos los arquetipos descriptivos o narrativos dentro de ella. De acuerdo al género, encontramos memorias, teatro, textos recreativos, humorísticos, y podemos ver los textos específicos que contienen. La función expresiva surge efecto en aquellos textos que se convierten en un medio para proyectar y exteriorizar actitudes, emociones o sensaciones. Por último encontramos la función directiva. Estos tipos de textos permiten al escritor tener contacto con su lector e influir en él. De acuerdo al arquetipo, tenemos textos expositivos o argumentativos. De acuerdo al género, encontramos textos retóricos, textos periodísticos de opinión o publicitarios. Y textos específicos de acuerdo a su uso, como cartas personales, piezas retóricas de distintas ocasiones, memoriales, tarjetas de identidad, etc. Es importante tener en cuenta que las tres funciones, al igual que los arquetipos textuales, se pueden combinar. Es decir, los textos no son puros de acuerdo a una de las funciones o uno de los arquetipos. Los escritores suelen combinar una, dos o varias de estas funciones o arquetipos en un solo texto. Arquetipos básicos. Como les decía, es una manera de clasificar los textos. Un arquetipo básicamente es un molde sobre los que se arma la superestructura del texto. Estos moldes están inspirados en el propósito, la organización estructural, el enfoque, el tratamiento del tema, el lenguaje y otras características. Se divide en textos descriptivos, textos narrativos, textos expositivos y textos argumentativos. Comenzaremos con el texto descriptivo. El texto descriptivo, como su nombre lo dice, básicamente es la descripción de un elemento. Su objetivo es suscitar en la imaginación del lector una impresión similar a lo que sentiría el lector si pudiese percibir el elemento en la realidad. En este ejemplo que vemos de texto descriptivo, es un fragmento de
el libro El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Vemos que el objeto descrito en este caso es el tío Lucas. Los aspectos que se describen es básicamente el físico de este personaje y la forma en la que hablaba. Y el escritor escogió ciertos rasgos como la estatura, como el tono de piel, entre otros. Como podemos observar, el escritor pasa por tres procesos o tres fases básicas para poder realizar esta descripción. La primera es la observación. La observación se puede realizar de manera directa o indirecta. Directa, si observamos en la realidad el objeto para poder capturar esos rasgos y esos aspectos que queremos dar a conocer. O también lo podemos hacer indirectamente a través de libros o diferentes recursos. Luego tendríamos la selección de rasgos. Como les digo, vamos a seleccionar qué características deseamos describir. Y por último, la presentación escrita, que ya se refiere al orden de estos rasgos y a la redacción de esta descripción. Importante, los textos descriptivos se dividen en textos objetivos o textos subjetivos de acuerdo al tipo de descripción. El texto objetivo es aquel que describe un objeto tal cual es decir, depura las apreciaciones subjetivas. Es decir, por ejemplo, una rosa. La rosa es roja, sus pétalos son rojos, el tallo es delgado. Es la descripción real. El texto subjetivo o literario, también conocido, es la interpretación personal de la realidad, es decir, cómo percibe y vive las cosas el autor. En este caso ya se usan símiles o comparaciones. Por ejemplo, decir que la rosa es de un color tan rojo como la sangre. Ese tipo de descripciones son las descripciones subjetivas. Texto narrativo. Narrar es relatar hechos verídicos o ficticios situados en un lugar y tiempo en los que participan personajes históricos o imaginarios. Un texto narrativo puede incluir elementos descriptivos como cuando se caracterizan los personajes o se describen las acciones y el lugar. Los elementos son: la acción, consiste en el encadenamiento de los hechos. Los caracteres son los tipos o personajes, los cuales pueden presentarse como actores y también como interlocutores a quienes se les atribuye enunciados en el diálogo. El ambiente es el tiempo y el lugar en donde suceden los hechos. Su estructura es: introducción, presentación de personaje en un marco determinado. Nudo, desarrollo de los conocimientos. Desenlace, final del relato. Esto quiere decir que al comienzo se hace la presentación de los hechos iniciales, el ambiente y los personajes o caracteres. En la mitad del relato se desarrolla el nudo o trama, la complicación, con los principales sucesos o acontecimientos, y culmina con el desenlace, la solución feliz o triste de los hechos. Esta estructura es común en epopeya, leyenda, novela y cuento. Existen dos tipos de textos: narración ficticia y narración verídica. La narración ficticia es común en la epopeya, leyenda, mito, fábula, novela y cuento, donde los hechos, los personajes y el ambiente son creación del autor, aunque se desprende de observar y vivenciar la vida humana cuya problemática se hace referencia. Narración verídica, propia de la historia, la crónica, las noticias y los reportajes periodísticos en que los hechos relatados, los personajes, el tiempo y el lugar se ciñen a la verdad de lo acontecido, así se adornan en un estilo florido. Estilo indirecto e indirecto. Hay dos maneras de presentar un diálogo narrativo. Estilo directo. Consiste en que el narrador pone los personajes para emitir sus propias palabras, tareas que se realizan encabezando los enunciados de la interlocución por expresiones como dijo, contestó, habló, replicó, preguntó, etc. Expresiones seguidas de dos puntos. Estilo indirecto. El narrador reproduce con sus propias palabras lo dicho por cada personaje
valiéndose de expresiones como dijo que, preguntó cuál era, contestó que, insinuó que. Texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que pretende informar al receptor de temas de interés, tratando de dar respuesta a preguntas tales como qué, cómo y por qué, presentando además una serie de ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos. Sus características. El texto expositivo tiene como finalidad el informar o dar a conocer los diversos aspectos de un tema, para lo cual puede aprovechar la descripción descriptiva, narrativa y objetiva. Se caracteriza principalmente por la claridad conceptual, la coherencia entre ideas, el uso de un lenguaje notativo y técnico en mayor adorno y expresividad. Su estructura. El esquema del texto expositivo es más libre, pero igual que cualquier texto tiene que tener como mínimo esta secuencia. Planteamiento del tema. Se suele introducir sobre el tema que se va a tratar y sus partes. Desarrollo expositivo. Comprende los diferentes aspectos del asunto, los cuales se presentan como materiales de exposición. Y las conclusiones. Es el momento para dar por finalizado el escrito con ideas que sinteticen o reafirman lo expuesto. Tipos de textos expositivos. Texto inductivo. Instructivo. Es un texto expositivo, narrativo, no literario, que informa cómo se debe realizar un proceso. La reseña. Es un breve resumen sobre el argumento de un libro o película. La investigación. Informa acerca de un trabajo de indagación. Texto argumentativo. Formula razones para sustentar una verdad o plantear una opinión. Sus características. Aunque no existe un límite preciso entre el texto expositivo y el texto argumentativo, se diferencia especialmente por el propósito y el tratamiento que se da a la información. Los dos tienen como base el propósito de información, pero mientras el texto expositivo tiene como fin informar sobre conocimientos o algún aspecto del saber, el texto argumentativo va más allá de la simple información o exposición de un conocimiento. Su objetivo es formular razones para sustentar una verdad o plantear una opinión, al fin de convencer al lector para que acepte nuestro punto de vista, para que adopte una determinada actitud o tome una decisión. Su estructura. Para perseguir el objetivo de convencer o persuadir, el autor de un texto argumentativo dispone de un esquema como el siguiente: planteamiento de una tesis, refutación de comentarios, exposición de argumentos, conclusiones. Esto quiere decir que el escritor parte de una afirmación que luego tendrá que probar. Enseguida tendrá que refutar aquellos argumentos que podrán ir en contra de lo que se propone exponer. Pasa a presentar sus argumentos en que se apoya su tesis y al final debe concluir con la reafirmación de lo planteado al comienzo. Tipos de argumentos. Argumentos inductivos. Uso en los distintos escenarios de la vida familiar, laboral, científica, educativa. Argumentos basados en la observación y la experiencia. Argumentos basados en ejemplos, argumentos por analogía, argumentos de autoridad, argumentos por asociación de causas. Argumentos deductivos. Esta clase de argumentos sí está en condiciones de garantizar la certeza probatoria siempre y cuando estén correctamente formulados, es decir, que sean válidos. Silogismo. Consta de una premisa mayor y una premisa menor y una conclusión. Continuando con la lectura del capítulo del libro, en el cual estamos viendo el tema sobre los arqueotipos y tipologías textuales, vamos a ver a continuación las diferentes tipologías textuales que podemos encontrar, las cuales se pueden clasificar dentro de varios arqueotipos, los que son descriptivos, narrativos, argumentativos y expositivos. Como vemos en este momento, está el texto científico, que el texto científico encaja en el arqueotipo de texto descriptivo y expositivo, ya que no solo describe, en este caso, a la jirafa, sino que también se compone con el propósito de informar o dar a conocer los diversos aspectos de un tema, como menciona Niño Rojas en su libro.
El texto periodístico, que es el que vemos a continuación, es descriptivo y expositivo también precisamente porque no solo describe una situación, las características o diferentes cualidades que tiene, sino que también informa el tema que se está tratando. Continuando con el siguiente tipo de tipología, encontramos los textos líricos. En este caso es un poema. Los textos líricos se pueden incluir en textos descriptivos y narrativos, y los textos narrativos relatan hechos verídicos o ficticios en un lugar o tiempo donde participan los personajes, como nuevamente menciona Niño Rojas en el capítulo. En este caso, pues se trata de un poema que puede ser una situación, como lo mencionamos anteriormente, real o ficticia. El siguiente es un tipo de texto recreativo, entre el cual pueden incluirse canciones. Las canciones pues también son textos descriptivos y narrativos por las características que hemos visto anteriormente. Luego tenemos el tipo de texto publicitario. Los textos publicitarios pueden incluirse en textos expositivos y narrativos, y los textos expositivos se componen con el propósito de informar y dar a conocer los diversos aspectos de un tema. También tenemos entre los tipos de textos la literatura narrativa. La literatura narrativa nuevamente se incluye entre los textos descriptivos o narrativos por la naturaleza de su composición, de contar hechos reales, ficticios, describir personajes, situaciones. Finalmente, llegamos a la conclusión que una vez tengamos entendida el proceso para la composición de un texto, las competencias literarias, podemos identificar claramente los arqueotipos y las tipologías textuales que nos permiten clasificar el tipo de texto que estamos construyendo. Esto también nos ayuda para poder dirigirlo al público correctamente y crear correctamente también el contexto en el cual se va a desarrollar, ya que no es lo mismo un texto que se desarrolla en un contexto académico que un texto que se desarrolla en un campo histórico de biografías. Y finalmente, pues tenemos también las referencias que hemos utilizado para poder tomar todos estos textos y hacer la explicación de este capítulo.